Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amados hermanos y amigos, estamos para compartir la palabra de Dios. Por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en Mateo 24. Mateo 24 del verso 3 en adelante. Uno de los discursos del Monte de los Olivos, donde el Señor se le acercan sus discípulos y le hacen ciertas preguntas. Y vamos a leer pues esta palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Recordando pues que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. El que creyere y fuese bautizado será salvo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera pues que por eso predicamos el Evangelio, para que las personas sean salvos. Pero para creer hay que predicar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a darle lectura a Mateo 24 del verso 3 en adelante. Y dice así la letra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a darle las gracias a Dios por su palabra que le hemos leído en esta hora. Su palabra que es vida, que es paz, que es amor. Y es la palabra que nos viene a dar a nosotros la claridad, la sanidad, la esperanza. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, que hemos leído tu palabra en este momento. Tu palabra es vida, Señor. Esperando que ella nos fortalezca, nos ayude, nos ilumine, nos dé esa iluminación que cada día necesitamos para seguir adelante, Señor. Tu palabra nos habla claro, Señor. Y ya que tú le diste estas instrucciones a los discípulos para el fin de los tiempos, nosotros tenemos que estar pendientes, Señor. Porque acá mismo tú dijiste que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De manera que estas señales que tú dejaste acá en este capítulo se vienen multiplicando, Señor. Y por eso se enfría el amor de muchos, Señor. Porque se vienen multiplicando la maldad, la falsedad, la mentira. Así como se multiplican también estas señales de guerra, de terremotos, Señor, de contaminación, de terror en la tierra. Todo se ha multiplicado, Señor. Pero te pedimos que por medio de esta palabra tú nos ilumines, nos ayude a entender, Señor, por medio de la Escritura, para que nosotros estemos alerta, pendientes y no seamos engañados, Señor, por falsos profetas. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ahora que hemos leído la Escritura, y estando sentado en el monte de los olivos, estaba sentado él, el Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Podemos preguntar, ¿qué cosas? Y hacen otra pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y hacen otra pregunta: ¿y del fin del siglo? Tres preguntas que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Él venía saliendo del templo en Mateo 23 y dijo: no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto, ¿verdad? Acontezca. También dijo: no quedará piedra sobre piedra, perdón, hablando acerca del templo. Y dice: ¿y qué señales habrá de tu venida? Porque el Señor venía diciendo pues que Él se iba, pero que también venía por segunda vez. Y dice también: y del fin del siglo porque es el periodo de tiempo que el Señor dio en este mundo para Él venir.
el fin del siglo. Él lo dijo bien claro, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea que Jesucristo va a estar con su iglesia hasta que Él venga, hasta el fin. De manera que muchas personas dicen que la iglesia no va a pasar por muchos acontecimientos, pero está en contra de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo a sus discípulos: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y fíjese pues lo que dice Mateo 24:24. Vamos a leer otra escritura porque tiene que ver con este tema que vamos a desarrollar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esta es una de las señales que nos podemos preguntar: ¿cómo podemos nosotros visualizar hoy en día esta señal tan importante que nos deja nuestro Señor Jesucristo? ¿Podremos nosotros ser engañados con una persona que diga que Él es el Cristo? Ya nosotros sabemos que Cristo viene por segunda vez y aparecerá en las nubes. Pero hoy en día, ¿cómo hay personas que creen que Jesucristo viene diferente, de otra manera, a oscura o secretamente? Fíjese pues cómo se cumplen las escrituras. Así que si nosotros vamos a los evangelios solamente muestran y figuran una sola venida, que es la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo nosotros podemos ver y palpar hoy en día y escuchar tantas personas que por acá, por estos medios, por las redes, por los medios masivos de comunicación, predican varias venidas de Cristo? Entonces, el Señor Jesucristo lo dijo bien claro: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero también Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Engañarán, si fuesen posible, a los escogidos. Falsos cristos han engañado al mundo, pero falsos profetas engañan a los escogidos, porque ellos no van a decir que son el Cristo, pero vienen diciendo que hablan en el nombre de Jesucristo. Pero si usted se pone a detallarlos minuciosamente, son falsos Cristos. Porque vamos a leer Deuteronomio 18, del Deuteronomio 18, del 15 al 20. Y vamos a ver una forma de interpretación de la palabra de Dios, para que así nosotros podamos discernir cómo hay falsos cristos, cómo hay falsos profetas. Y estamos hablando acá pues una de las primeras señales que dio nuestro Señor Jesucristo para los últimos tiempos. Y leemos así Deuteronomio 18 del 15 al 20. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él lo oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, vemos acá en el libro de Deuteronomio que el pueblo, cuando Dios hablaba desde la columna de fuego o hablaba desde los cielos directamente, el pueblo temía, tenía temor, y los que no obedecían morían. Entonces, por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, que es el profeta que se está hablando acá, y trajo la gracia, porque Dios nos habló por medio de Jesucristo con amor. Dice: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y dijo así Moisés escribiendo acá: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como
como tú, y entre mis palabras, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Entonces, el profeta que venía vio hablar la palabra de Dios, porque dice aquí, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjese pues cómo vino Cristo con las palabras de Dios en su boca. Y dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está, terrible. Todos aquellos que hablan fuera del Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Señor le pedirá cuenta. Hechos capítulo 3, verso 20. Hechos capítulo 3, verso 20. Amados hermanos, la Escritura es la única que nos puede iluminar. Es la única que nos puede dar la iluminación, la que nos ilumina para que nosotros podamos ver y entender quién nos está hablando, qué nos está hablando, cómo nos lo está hablando y de dónde le proviene. Dice así Hechos capítulo 3, verso 20 en adelante. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora dice acá la Escritura, y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Jesucristo fue antes anunciado desde el huerto del Edén en Génesis 3:15. Por acá pasé una serie denominada La Simiente, donde estuve pues por varias enseñanzas detallando claramente cómo Jesucristo fue anunciado desde el huerto del Edén en Génesis 3:15. Y luego así fue anunciado por medio de los profetas. Y una de las profecías más poderosas que hemos leído es Deuteronomio 18, dicha directamente por la boca de Dios a Moisés y lo dejó escrito. Ahora dice acá en Hechos, que lo estamos leyendo, capítulo 3 del verso 20 en adelante, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Esos días que ellos estaban viviendo cuando Jesucristo estuvo allí. Lo mataron, pero él resucitó. Entonces, el apóstol Pedro está hablando que ese profeta es Cristo Jesús. Que él dijo, el que cree en profeta, recompensa de profeta tendrá. De manera que la palabra profética que trajo Cristo es la palabra dicha por boca del mismo Dios. Dios estaba en Cristo, dice el apóstol Pablo también, reconciliando consigo al mundo. Y toda alma que no escuchar ese profeta, dice aquí, toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amado hermano, ¿qué palabra está escuchando tú? ¿Qué profeta está escuchando? Jesucristo cumplió los 3 ministerios: profeta, sacerdote y rey. Los está cumpliendo todavía porque Jesucristo nos profetiza con la palabra de Dios. Aunque él mismo dijo, el que cree en un profeta, recompensa de profeta tendrá. De manera que ese profeta mismo es Dios, que habló su palabra acá en carne. Ahora nos la ha dejado escrita por medio de los apóstoles, inspirada por el Espíritu. Así que Dios estaba en Cristo. Por eso que el mismo apóstol Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Nos habló acá en la tierra. Y cuando Moisés dice que os levantará profeta, es porque
una profecía que dejó mesiánica de acuerdo a la visión e interpretación que ellos tenían en aquel entonces. Luego vemos pues que en otras escrituras Dios detalla, como en Isaías, en Jeremías, cómo el Señor va tomando pues forma esta visión y hace la mención pues de que este profeta iba a sufrir, iba a pasar por muchos vituperios, iba a ser despreciado, desechado, pero este profeta es el mismo Dios. Y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Ahora le dice el apóstol Pedro a ellos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, le dice así, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense pues cómo el apóstol Pedro es tomado por el Espíritu y ahora no dice que Jesucristo solamente viene para ellos. Jesucristo viene a cumplir un propósito en Jerusalén. Jesucristo no vino para que ellos se apoderaran de él y lo tuvieran como su rey para ellos nada más. No, dice así, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. ¿Cuál fue ese pacto? Aquí lo dice, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo vino y está predicándose todos los días a toda la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso que se dieron 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las 70 semanas que se dieron fue un periodo de tiempo donde el profeta Daniel hizo pues mención de esta maravillosa profecía que se le habían dado 70 semanas, 77, que son 490 años, para la venida del Mesías, la aparición del Mesías en carne. Así que el pueblo de Israel fue el espectador, fue el pueblo escogido, la tierra escogida, donde se iba a manifestar el Mesías, donde todas estas profecías se iban a dar. Y dice pues que sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces el Mesías se manifestó al pueblo de Israel y murió en la santa ciudad en Jerusalén. Luego, en esa profecía se dan los detalles que Jesucristo está hablando en Mateo 24. No quedará piedra sobre ese templo, porque la profecía de las 70 semanas de Daniel decía pues que y un príncipe que había de venir destruirá la ciudad y el santuario, para que ellos vieran y entendieran que el cumplimiento de las 70 semanas se estaban dando con la llegada de él, que él era el Mesías que se hablaba allí en esas profecías. Por eso que cuando empezó a predicar el Evangelio en Marcos, en el capítulo 1, verso 14, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Entonces, todo aquel que no escuche la voz de Cristo, que no escuche el Evangelio, no lo acepte para salvación, pues no será parte de su reino. No lo escuchará él, no será su oveja, porque la palabra de Dios dice que las ovejas de él escuchan su voz y él reina sobre sus ovejas y también intercede por ellas. Por eso que Jesucristo está reinando sobre todos aquellos que se han humillado, porque dice la palabra de Dios también en los Salmos, que Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. De manera que los que nos hemos reconciliado con nuestro Señor Jesucristo ya no somos enemigos de Él. Éramos enemigos, ahora estamos por el estrado de sus pies. Es nuestro Rey, reina sobre nosotros y ahora pues nosotros le servimos a Él. Él es nuestro sacerdote porque intercede por nosotros y también
nos habla la palabra de Dios, nos profetiza. Ahora nosotros somos profetas porque también hablamos la palabra de Cristo, pero tiene que ser el evangelio. Mateo nos habla claro: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y se levantarán falsos profetas. Entonces, si una persona no escucha el evangelio, no escucha la palabra de Jesucristo, pues está siendo engañado, porque esto es lo que dice acá en Hebreos capítulo 1, verso 1, dice así en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esta palabra habla bien claro desde un principio, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿cómo habló Dios? A los padres por los profetas. En otro tiempo. No mezclemos los tiempos. No ahora personas aparecen por acá: yo soy el profeta de Jehová, soy profeta. Eso fue en otro tiempo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y de quien asimismo hizo el universo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si una persona es la imagen misma de su sustancia, de Dios, pues es Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto es, sin lugar a duda y sin ningún tapujo, es Dios. Jesucristo es Dios. Porque dice: por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Cristo es Dios, es el hacedor de todas las cosas. Dice: y por quien asimismo hizo el universo. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Cristo. Bien claro: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, si nosotros llevásemos esto hasta un procedimiento científico, químicamente, la imagen misma y la sustancia de algo, pues es ese algo. Es lo que quiere decir acá. Lo que pasa que cuando nosotros vemos a la persona en su esencia y la empezamos a detallar y la vemos cómo es, y le hacemos un examen químico como hacen hoy en día, vamos a hacerle el análisis de la cadena de ADN y quieren probar si es un hijo o no es un hijo. Entonces pues ha salido de allí y le hacen el examen, de manera pues que la palabra nos está dando un examen, nos está dando un resultado. ¿Y qué arroja el resultado de ese examen? Bueno, va a arrojar un resultado positivo o negativo. Acá nos está dando la palabra de Dios un resultado positivo de que Jesucristo es Dios. Nos está arrojando pues la verdad. Porque hoy en día también está el positivismo. No podemos caer en eso. Simplemente le estoy dando una explicación detallada para que así nosotros, pues, aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, que entienden poco el evangelio, puedan ver y entender que Jesucristo es Dios, que hay falsas religiones, falsos profetas que vienen tergiversando la palabra de Dios. Así que, amado hermano, cuando una persona venga y te diga: así te dice el Señor me mostró, que yo soñé, que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me mostró, y no te lee la Escritura, no te lee el Evangelio, ese es un falso profeta. Porque el que no escuche el Evangelio no es oveja de Jesucristo. El que no escuche el Evangelio, no escuche a Cristo, será desarraigado del pueblo. Entonces usted quedará esclavo de ese falso profeta.
Y usted seguirá escuchando ese falso profeta y ya no le estará hablando Jesucristo, le estará hablando ese falso profeta. Simplemente le leerá la escritura para mantenerlo allí engañado. Le lee la escritura, pero después le dice su falsa profecía. Y por eso dicen, vendrán falsos profetas, pero también falsos cristos. ¿Por qué falsos cristos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y pondré mis palabras en su boca. Hay personas que dicen que Dios le habló. O sea, le habló directamente a ellos. No le habló por medio de Jesucristo. No le habla por medio del Evangelio de Cristo. Sino que ellos dicen que Dios le da señales, revelaciones a ellos directamente. Pues en estos últimos tiempos, dice aquí, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si una persona, Dios le habla directamente a él, entonces se está poniendo como hijo de Dios directo, como Cristo. Entonces es un falso Cristo. Porque dice la Escritura en Timoteo, en la carta de Timoteo, el apóstol Pablo se lo dio bien claro a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay una persona hoy en día que nos diga claramente así que Dios le habló a él directamente, ese es un falso Cristo, porque el único mediador es Cristo. Por eso que hoy en día criticamos a otras religiones y nosotros mismos, los que tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, ¿qué crítica nos hacemos? Si criticamos al Papa, criticamos a falsos profetas, pero ¿qué crítica le hacemos a aquellas personas que vienen y dicen, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me dijo, pero no te leen el Evangelio? Porque la palabra inspirada es la palabra de Cristo. Cristo lo dijo bien claro en Juan 16. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os hará saber. Os hará saber y los guiará a toda verdad. Él lo dijo bien claro en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué verdad me puede hablar a mí una persona que diga que el Espíritu Santo le dijo? Si la palabra es inspirada por el Espíritu, nosotros no nos jactamos diciendo que la Biblia es el libro que es inspirado por Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo toma la palabra y nos da la inspiración. Ahora, si yo le vengo diciendo cosas aquí que no están en la palabra, será que el Espíritu Santo las tome, serán inspiradas. ¿Por qué nosotros pues decimos que hay libros apócrifos que no son inspirados por el Espíritu? Porque no son la palabra de Jesús, no es el Evangelio. Entonces, ¿por qué creemos a falsos profetas, a falsos cristos? Esos son falsos cristos. Los que dicen que el Espíritu Santo le habla directamente a ellos o Dios le habla directamente a ellos son falsos cristos. Porque Dios dice aquí bien claro, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque dice nos ha hablado en pasado, porque ya Cristo habló. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8 en adelante, porque no hay otro evangelio. Y si otro quiere traer un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, cuando nos dicen, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dio un sueño, pero que no está escrito, y ellos dicen y se van al Antiguo Testamento. Entonces te dicen en el libro de Job, de muchas maneras habla Dios y te dan esa palabra. Es para engañarte, porque lo dice bien claro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso fue para otro tiempo, está clara la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo. Es por eso que la palabra de Dios es clara y nos muestra sencillamente una seguridad para que nosotros no seamos engañados. No seamos engañados. Eso fue en tiempos antiguos. Ahora te traen una palabra del Antiguo Testamento y se hacen poner profeta. Fíjese,
El Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista: no ha nacido de vientre de mujer profeta más grande que Juan el Bautista. Pero yo os digo que el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Así usted sea un neófito, no conozca mucho, cuando dice la palabra neófito es porque uno es un inexperto en la palabra, es nuevo. Así usted tenga 2 días que usted se haya convertido, haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es más grande que los profetas que están en el Antiguo Testamento. Lo dijo Cristo. Así que esas personas que dicen que son profetas de Dios, como en el Antiguo Testamento, se están haciendo más pequeños, se están yendo atrás, al pasado, y se están engañando ellos mismos y engañando a los demás, porque eso fue en otro tiempo. Ahora, si vamos a la Escritura, la ley se le fue dada al pueblo de Israel. O sea que los profetas se manifestaban, eran del linaje de Abraham. Solamente era para ellos, no era para otras naciones. Por eso que el Señor no juzgaba a otras naciones, el Señor juzgaba era a los judíos. Y le pedía cuenta a los judíos porque ellos eran los que tenían la ley. Y ahí era que se manifestaban pues el Espíritu Santo. Y no era para todos los judíos, era para quien el Señor escogiese, algún profeta en particular. Y los que ministraban en el templo eran de la tribu de Leví, no eran todas las tribus. Entonces, ¿por qué vienen a meter mentira ahora? Y a decir que Dios los escoge a ellos como profeta. Hoy en día lo que está es el don de profecía. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. El don de profecía. No hay profetas como en el Antiguo Testamento que Dios le habla directo. Es una mentira. Porque estaríamos entonces violando la palabra de Dios y poniendo a un lado a Jesucristo, quien es el mediador. No hay varios mediadores, lo dice bien claro el apóstol Pablo. Y el mediador no son varios, sino uno. El apóstol Pablo lo dice. Búsquese una enseñanza sobre el mediador, que es lo que dicen los apóstoles. No hay varios mediadores. Por eso que los apóstoles predican el evangelio de Jesucristo y nos lo dejan escrito. Y el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses: si habéis sido enseñados por él, no por mí. Eso lo dice el apóstol Pablo bien claro. El evangelio que yo predico, lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, el mismo que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ha actuado también en mí para el apostolado de la incircuncisión. Así que el apóstol Pablo dejaba por sentado que era un discípulo llamado, convertido en un apóstol de Jesucristo. Y por eso que él predicaba el evangelio de Jesucristo, lo que Cristo mandó a predicar, el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y tampoco no son las que están en la ley, son las que Jesucristo nos ha mandado, el evangelio. Por eso que hoy en día también hay otra enseñanza que se está dando, un nuevo movimiento, las raíces hebreas. Fíjese usted hasta dónde han llegado engañados, queriéndose ser judíos, ya que hay muchas cosas que nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que fueron dadas exclusivamente para el pueblo de Israel, que solamente hacían mención a la venida de Cristo en carne. Ya eso se cumplió. ¿Para qué la vamos a volver a traer? Trayendo la fiesta de las primicias, de los panes sin levadura, trayendo el diezmo, trayendo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, lo dice el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 del verso 20 en adelante: Cristo es la primicia. Entonces, todas estas fiestas solemnes, ¿y qué era la Pascua? Bueno, la muerte del Cordero que derramaba la sangre, que cubría los pecados, no lo limpiaba. En la plancha de oro del arca del tabernáculo se hacía la purificación de la carne, de los pecados de la carne. Ahora, ¿quién vino a quitar el pecado del mundo y a limpiar el pecado espiritual y a hacer una nueva criatura a todos los que crean en él? Jesucristo. Entonces no nos dejemos engañar. El Antiguo Testamento fue dado para los judíos. Era un ritual que dice Hebreo que solamente era en ordenanza, en mandamientos de hombre.
eran porque los fariseos sacaron un Talmud y convirtieron la palabra de Dios en mandamientos de hombres. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas. Quitaron la ley del Señor y ellos mismos pusieron un Talmud convirtiéndolo en mandamientos de hombres. Como esa ley podía ser tergiversada por el hombre y puede ser tergiversada por el hombre, Jesucristo trajo el evangelio que no puede ser tergiversado por el hombre, porque el evangelio viene de Dios, viene por medio de Jesucristo. Por eso que también Cristo alerta que van a venir personas haciéndose pasar por él para traer otro evangelio. De manera que si tú estás escuchando un profeta que no te habla el evangelio, te está hablando otro evangelio, está siendo engañado. Ahora las personas por acá buscando sus raíces hebreas, donde nunca los hebreos tuvieron raíces hebreas, porque ellos eran llamados hebreos, era por su habla, por su dialecto, por su lenguaje, pero sus raíces vienen de Abraham, porque el linaje que Dios escogió fue el linaje de Abraham, para que de allí escoger de ese linaje a la simiente. Como dice acá el apóstol Pedro, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que la bendición no viene por Abraham, la bendición viene por el Mesías. Ahora, el apóstol Pablo habla de Abraham en cuanto a la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe que tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué Abraham es denominado el padre de la fe? Porque él fue quien creyó la profecía de la venida del Mesías, que venía de su linaje. Él la creyó y por esa fe somos todos contados en la fe de Abraham. No solamente Abraham, hasta Adán, porque es la fe mesiánica del Mesías. Y por eso que Abraham es el padre de la fe, pero Jesucristo es el autor de la fe, de manera que Abraham se salvó por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Abraham se salvó por sí mismo? Porque por solamente que Dios lo escogió porque era muy bonito o porque era muy bueno. No, Dios lo llamó para que por medio de su linaje manifestara así la simiente que iba a bendecir a todas las naciones, incluyendo a los mismos judíos. Porque dice, a vosotros primeramente, o sea, ahora, ¿cuál es el privilegio que tuvieron ellos? Que ellos fueron escogidos de su linaje. Y ahí primeramente se iba a manifestar el Mesías para que ellos creyesen en él y primeramente la salvación se le manifestó a ellos. A vosotros primeramente, dice acá, Hechos capítulo 3 del verso 20 en adelante. Vamos a leer esta parte que es importante. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego Pedro le explica y le dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Ahí está. A ellos primeramente, una vez que ellos, como Pedro aceptó la bendición, aceptó al Mesías, la bendición que es la salvación, la purificación de los pecados, la limpieza de los pecados, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué venía la bendición? A fin de que cada uno se convierta de su maldad, no como lo esperaban ellos. Un Mesías que le arreglara los problemas económicos, un Mesías que le arreglara los problemas políticos, un Mesías que le arreglara los problemas familiares, los problemas de la comida, como cuando vieron a Cristo y lo seguían era por el pan y el pescado. Un Mesías como la mujer del pozo. Dame de esa agua para yo no tener sed jamás, no venir más a este pozo, no trabajar más. Y por eso que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, el que no trabaje, que tampoco coma, porque están esperando es un Mesías que le arregle sus problemas mundanos. Mas sin embargo, el Mesías vino para arreglar el problema que el mundo no puede arreglar. El problema del pecado, de la maldad, la limpieza y la purificación del corazón del hombre, convertirlo. Y una vez que esté arreglado ese problema, las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor te da bien claro una promesa que nada te faltará. Y si algo te llega a faltar es porque Él lo permite y todas las cosas nos ayudan a bien.
Entonces, a los que primeramente le vino la bendición fue al pueblo judío, porque eso es lo que decía la 70 semana de Daniel. ¿Qué decía la 70 semana de Daniel? Que esas profecías habían sido dadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso que dice aquí, a vosotros primeramente, porque la profecía decía que el Mesías iba a manifestar allí, primeramente era allí para ellos. Por eso que él le dijo a la mujer, el pan no está dado para los perrillos. ¿Qué pan? La palabra. Porque la palabra no, porque ¿a quién se le decía los perrillos? Los perros, a los gentiles. No estaba dada para los gentiles. ¿Por qué razón? Porque primeramente era para ellos. Porque la bendición se le dio a Abraham para que esa bendición la creyesen los descendientes de Abraham, los que iban a ver el Mesías cuando llegara. Ahora a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera. Una vez que ellos recibieran la bendición, ahora nos dieron la bendición a nosotros, porque estamos leyendo la carta de Hechos, un discurso que habla el que recibió la bendición primeramente, Pedro. Ahora nos las ha dejado. Ahora sí nosotros recibimos la bendición y todas las familias de la tierra vienen a ser bendecidos por medio de este evangelio, pero ellos es los que están siendo usados todavía. Fíjese cómo se cumple la palabra de Dios. En Apocalipsis 20 dice que recibieron trono y vi trono y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. En esos tronos se han sentado pues los que han recibido facultad de juzgar. Y esos que han recibido la facultad de juzgar son los que están predicando la palabra de Dios. Ahorita los apóstoles no están, pero estamos ahora nosotros los que hemos convertido y traemos este evangelio. Y este evangelio juzga a cualquiera. Así que, amado hermano y amado amigo, tú vas a ser juzgado por el evangelio. Tú no vas a ser juzgado por los que dicen los falsos profetas, por los sueños, por sus falsas profecías. Jesucristo te va a juzgar conforme a mi evangelio, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 dice que Dios juzgará los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Viene un día, dijo el apóstol Pablo, en la cual Dios juzgará los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. No conforme a tus sueños, no conforme a tus profecías. Porque hay un solo... Si tú levantaste una congregación, estás haciendo algo porque te lo dijo un profeta, usted está trabajando para ese profeta. Si tú todos los días escuchas a un profeta que te habla su profecía, que te bendice por medio de su profecía, yo te bendigo, yo te declaro, yo te decreto, fíjate que no te lo está decretando Cristo. Tú estás recibiendo bendiciones que no son de Cristo, porque la bendición, dice aquí bien claro, viene por medio de Jesucristo. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué vino Cristo? Para que os bendijese. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él, en Cristo Jesús. Léaselo, que ahí está escrito. Así que si un profeta usted le está hablando, le está predicando, que según dice él que es la palabra de Dios, usted está escuchando ese profeta, pues, y está recibiendo la bendición de profeta, pero no de Cristo. Porque el verdadero profeta que vino a hablar la palabra de Dios es Cristo, y es Dios mismo en la persona de Jesucristo. En ese cuerpo carnal. Cuando digo la persona, es ese cuerpo carnal que vino personal, murió y resucitó. Porque él mismo claro lo dijo, no es que sea dos personas. Cristo dijo, yo y el Padre uno solo somos. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay varios mediadores, no hay varios dioses. Hay un solo Dios, no hay varios dioses. No hay dos personas, hay una sola persona. Jesucristo lo dijo bien claro. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, creo que es el verso 30. El Señor Jesucristo dijo,
Yo y el Padre uno solo somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jamás la palabra separa a Cristo de Dios ni a Dios de Cristo. El Padre está en mí y yo en mi Padre. Se lo dijo bien claro también a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo estaba en la tierra y estaba en el cielo? Porque es el mismo Dios, solo que hizo un plan para que así, a través del cuerpo humano, de esa persona humana, hacer el sacrificio, la expiación por el pecado, para que nosotros hoy en día gocemos de la salvación. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios? El apóstol Pablo habla bien claro que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora nosotros representamos a Cristo acá en la tierra en este cuerpo. No somos Cristo, somos su cuerpo, porque somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros venimos a hablar la palabra que Jesucristo no puede seguir hablando porque está sentado a la diestra del Padre, nosotros la seguimos hablando porque somos su cuerpo. Y se va a cumplir lo que dice la semana 70, la 70 semana de Daniel. Así como Cristo murió y resucitó, trajo esa bendición para nosotros. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar cuando Él se manifieste en gloria. Lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No vendrá secretamente tampoco, porque si no el apóstol Pablo estaría engañando a los colosenses. Le dijo esa profecía, y esa profecía fue para ellos, ellos se murieron así, de esa manera. Lea usted la palabra de Dios y no escuche a los falsos profetas. Escuche el evangelio. ¿Qué es lo que dice Colosenses? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Eso lo creyeron los tesalonicenses, eso es lo que nosotros también tenemos que creer. Y lo creyeron los colosenses, lo creyó Tito, porque el apóstol Pablo le dijo a Tito, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que los que se han muerto creyendo en el Evangelio, se han muerto creyendo en estas promesas. Ahora, los que escuchen una venida diferente, 3 venidas, 4 venidas, 5 venidas, una venida oscura, secreta, están engañados porque no es el Evangelio. Así que, amado hermano y amado amigo, escucha la palabra de Dios que está escrita por medio de los apóstoles, dicha por Jesucristo mismo. Ahora pues viene un día en que todos seremos juzgados. Si usted no cree o cree, bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la cita que le he leído o que le he comentado, no la leí, perdón, en Romanos, bueno, ya la he leído, pero no la estoy leyendo ahorita, pero sí la he leído muchas veces, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio, Romanos capítulo 2. Así que, amados hermanos y amigos, ha sido un gusto, un placer, y también es un mandato que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, de predicar la palabra de Dios. Así muchas veces no nos sintamos bien, no nos sintamos a gusto, no queramos predicarlo. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, ay de mí si no predico el evangelio. Así que, amado hermano, tú que estás escuchando la palabra de Dios, predica el evangelio. No estés predicando tus sueños, tus mentiras. Si es que tú predicas sueños, predicas mentiras, dices que tú eres profeta, o estás predicando tus propias vanidades. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? ¿Qué es lo que te dice la palabra? Amado amigo y amado hermano, que se ha predicado el evangelio, amigo, la palabra dice que por esta palabra vamos a ser juzgados. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, y es el evangelio. Se te está predicando el evangelio y se te da la oportunidad por medio de la gracia de Dios,
que es un regalo, que es Cristo Jesús, la gracia, un regalo que nos dio Dios, para que así nosotros seamos recompensados también herederos, que creamos en su sacrificio, que somos pecadores. Y dice el apóstol Pablo, Pedro, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Reconoce tu condición pecadora de maldad y arrepiéntete. Aquí el apóstol Pedro dice, arrepentíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos, lo dio el Señor Jesucristo, el mismo mensaje, y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Bendiciones de lo alto. Y le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra que le hemos leído en esta hora, Señor. Señor, te pedimos pues que tú nos sigas bendiciendo por medio, Señor, de tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a andar en la luz. Tu palabra es nuestra luz, Señor, con que alumbrar el joven su camino, sino con tu palabra, Señor. Abre la mente y los corazones de aquellos que están en tinieblas, Señor, que puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sabiendo y entendiendo que tú eres el único mediador, Señor, que tú nos hables por medio de tu Hijo y que nadie puede llegar a ti directamente si no es por medio de Jesús, porque Él lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que creemos tu palabra, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. El apóstol Pablo lo habló bien claro, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nos ha dejado ahora su Santo Espíritu. Amado amigo, si tú has creído la palabra de Dios, si te has arrepentido, has reconocido que la palabra te ha hablado a tu mente, a tu corazón, y aceptas a Cristo como tu único suficiente Salvador, Él te da el regalo de la vida eterna y su Espíritu Santo, para que nazcas de nuevo, sea un hijo de Dios, sea nueva criatura, y el Espíritu Santo te guía a toda verdad, que es su palabra. No te despegue ni te separe de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, porque ésta te guiará, te llevará por el camino de luz y te guardará de los falsos profetas y del engaño. Es la única que te va a librar, te va a guardar y te va a santificar. Y te va a ver y entender, hacer y entender que esta es la verdad, que estás en el camino. No escucha a los falsos profetas que vienen con sus falsas declaraciones, con sus falsas bendiciones, con sus falsos proclamamientos, con sus falsas visiones, señales y prodigios mentirosos. No, sino el Evangelio de Cristo, el Evangelio que cambia las vidas, que habla la verdad. Y así serás una oveja de Cristo. ¿De qué manera podamos nosotros dar a entender, Señor, que somos tus ovejas? Escuchando tu palabra, Padre. Así que te damos las gracias, Señor. Bendice las vidas, Padre amado, por medio de Jesús. Gracias por tu evangelio, que es el alimento que tú nos has dejado. Toca los corazones y las mentes, Señor, y rompe las cadenas de los que están, Señor, atados y ciegos y que han sido engañados, Señor. Ten misericordia y ten compasión de ellos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto. Dios le bendiga, amados hermanos.